unos griegos. Así se llama nuestra proclamación de la palabra hoy. Lo primero que nosotros leímos hoy en la palabra, lo primerito, es que unos señores que eran griegos llegaron a buscar a Jesús. Bien, en esa parte me voy a concentrar. Pero para que nosotros podamos entender que esos griegos llegan a Jesús y qué fue lo que dijo Jesús, necesito ponerlos en el contexto de lo que estaba pasando. Entonces, la centralidad de la palabra hoy está en esos griegos. Pero la centralidad de lo que está pasando gira alrededor de un milagro que Jesús había hecho. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se imagina cuál era ese milagro? Está un capítulo antes. Juan capítulo 11. La muerte de Lázaro. Entonces resulta, vean lo interesante. Ustedes conocen la historia, no lo voy a repetir. Lázaro se muere, Jesús llega, le hacen el reclamo. Yo hablé de eso hace 8 días, cuando hablamos de las mujeres. O sea, hace 8 días estaba adelantando para este sermón. Y Jesús resucita a Lázaro. Ya olía feo, ya se había pasado el tiempo por la ley para poder destapar o entrar a esa tumba, y Jesús lo resucita. Ese milagro generó mucho revuelo, demasiado. O sea, la cosa fue tremenda. Después de que Lázaro fue resucitado, pues pasó lo que tenía que pasar. ¿Ustedes qué se imaginan que tenía que pasar? También lo dije en la proclamación de la palabra del domingo pasado. Pues se fueron a cenar, hicieron una cena, invitaron a Jesús. Una cena donde estaban celebrando la vida. Una cena donde estaban celebrando el amor inmenso de Dios que le había devuelto la vida a Lázaro. Y la Biblia dice que en ese contexto la gente estaba yendo. Oiga, pero vea, sí, iban a ver a Jesús. Pero ¿sabe cuál era la intención? Era ir a ver a Lázaro resucitado. Esa era la intención. O sea, usted sabe que usted y yo somos así. Sí. Si a nosotros nos dicen que el pastor se murió, fuimos, lo enterramos y que resucitó, porque el maestro lo resucitó, pues nosotros vamos a ir a la casa del pastor a asegurarnos de que el pastor esté vivo, de que ese señor, algunos dirán, ay Dios mío, sí está vivo, otros se alegrarán. Así pasaba, la gente iba a ver que Lázaro estuviera vivo. Es decir, yo no me creo ese cuento, poco era eso, yo no me creo ese cuento, yo tengo que ir a verlo con mis propios ojos. Pero vean que el tema de la incredulidad no fue solamente de Tomás. Aquí hay un tema de incredulidad. Y ese revuelo se volvió un problema para los fariseos. Porque también lo dice la Biblia, la gente estaba dejando de seguir a los judíos para seguir ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Si ven ese problema, los líderes religiosos de la época estaban diciendo, hombre, la gente se nos está yendo detrás de ese Jesús de Nazaret. ¿Qué hay que hacer? Hay que matarlo. ¿Y qué hay que hacer con Lázaro? Lázaro nos está generando un problema mayor. Pues hay que matarlo. O sea, el contexto social y político no difiere mucho de algunos contextos sociales y políticos en este tiempo. ¿Qué hacemos? Eliminémoslo. Y esto me trae 2 preguntas que quiero que vayamos pensando. ¿Quién quería matar a Jesús? Y ya tenemos una respuesta. Pero la otra cosa era, ¿qué cuesta? ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? Porque Lázaro recibió el milagro del Señor, pero los judíos lo querían matar.
Y Jesús lo va a hablar más adelante, ¿cierto? De cierto les digo que si el grano de trigo no cae y muere, pues no se puede levantar para dar fruto. En otras palabras, es necesario que el grano de trigo caiga y muera. Y aquel que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué costo seguir a Jesús? Bien, en ese mismo escenario nos encontramos con otro episodio. En esa fiesta, dice la Biblia que una mujer, esta mujer era María, va y ofrenda un perfume caro en los pies de Jesús, unge a Jesús. Acordémonos que Jesús dice que esa mujer lo estaba preparando para la sepultura. Y había un señor allí incómodo. Un señor que estaba diciendo, ese dinerito, ese perfume se había podido vender y se le había podido dar a los pobres. Pero el texto también dice que este señor, que se llamaba Judas, tenía unas intenciones un poco más oscuras que darle el dinero a los pobres. Es como si cualquiera de nosotros estuviéramos diciendo, ese dinerito, déjenme hacer una comparación odiosa, ese dinerito que le paga el pastor lo podemos invertir en el food pantry, ¿cierto? Y que esa persona que lo esté diciendo no lo esté diciendo porque está pensando en el food pantry, sino porque está pensando en unas intenciones personales. Sí, estoy tratando de poner en contexto lo que está sucediendo. Eso es lo que pasaba con Judas. Dice que Judas era ladrón. Así lo dice el texto. Bien, en ese escenario, en esa línea, el Evangelio nos sigue diciendo que Jesús entró a Jerusalén, la entrada triunfal, lo que vamos a celebrar en 8 días, el Domingo de Ramos, y allí hay una conversación, y a este punto es el que quiero llegar, porque este es el punto que conecta lo que vamos a hablar, lo que leímos hoy. Entonces dice que los judíos estaban molestos, señores, estaban molestos. Pero además de estar molestos, estaban frustrados. Cuando Jesús entra, todo el escenario de la entrada triunfal de Jerusalén en Juan está marcada por el tema de la resurrección, del milagro de Lázaro. Ese es el gran tema. O sea, Jesús cogió fama en esta versión de Juan por eso, porque resucitó a Lázaro. Es el punto, el objetivo militar de los judíos, pero los fariseos terminan diciendo esto. Voy a leer lo que dice el versículo 19. Dice, muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí. Como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Los fariseos están frustrados. Los fariseos están diciendo, no pudimos, no estamos logrando, no lo estamos logrando. Queremos desacreditar a este señor, pero este señor cada vez tiene un ranking más alto de popularidad. Y en lo que quiero que nos concentremos es en eso último que leí. Ellos dijeron, miren cómo lo sigue ¿quién? Todo el mundo. Y en el griego la palabra que usa para mundo es todo el cosmos. Ahora sí tiene sentido lo que nosotros leímos. Entonces, usted póngase en el lugar de la invitación de los fariseos. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Usted y yo estamos mirando la escena y en ese mirar la escena nos encontramos con unos griegos que llegan a buscar a Jesús. Ahora sí tiene más sentido para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en primera instancia tenemos que reconocer que el evangelio de Jesús no era el evangelio para los judíos, era el evangelio universal. Era la buena noticia para el mundo. Hay dos teorías de quiénes eran estos judíos. Estos griegos, perdón. Una es que estos griegos podían ser personas
que culturalmente fueran griegas, pero étnicamente y religiosamente fueran judías. Era lo que se llamaban judíos, no, mentira, olviden, eran judíos, simplemente eran judíos, solamente que habían crecido en un escenario griego. Esa comparación se la voy a hacer de esta manera. Algunos de los que están aquí nacieron en los Estados Unidos, ¿cierto? Pero culturalmente son, y culturalmente son americanos, pero étnicamente son de su país. Colombia, México, El Salvador, lo que sea. Entonces, ¿qué come un colombiano? Frijol y arepa, ¿cierto? Entonces, ¿qué come un puertorriqueño? Pues habichuelas. Y las costumbres que llevan son las de su tierra. Esa es una teoría de que podían ser estos griegos. Ahora, otra teoría de quiénes serían estos griegos son griegos, personas que estaban buscando maestros, lo que llamarían hoy en día maestros ascendidos. Y en esa lectura, Jesús sería uno de esos maestros que ellos están buscando. Sea lo uno, sea lo otro, insisto, el mensaje de Jesús había llegado hasta ese mundo, hasta esa otra parte que no era judía, que no era romana. No hubiera tenido mucho sentido si hubieran llegado los romanos. Los romanos estaban pegaditos, estaban escuchando a Jesús. Pero unos griegos, eso sí tenía mucho sentido. Ahora, en ese escenario, dice la Biblia que ellos se le aparecieron o llegaron a donde un hombre llamado Felipe. ¿Por qué llegaron a donde Felipe? No se sabe mucho de Felipe, no es mucho lo que se sabe, pero Felipe es un nombre griego. Entonces, eso nos da a entender que muy posiblemente Felipe hablaba algo de griego. Él era un pescador de Galilea. Y Felipe, hay un teólogo, Timothy Sandoval, dice, Felipe es una especie de portero. Felipe está presentado como una especie de portero, ¿sí? Los griegos lo ven, seguramente por el nombre, por lo que sea, llegan, le hablan en griego, y Felipe se va para donde Andrés. Y Andrés viene siendo el canal de comunicación entre Felipe y los griegos y Jesús. Oiga, qué complejo esa escena. Y les voy a decir por qué complejo. Porque Felipe, todo lo que tenía que hacer era llevar a las personas a donde Jesús. Ya, sencillo. Pero Felipe fue y le dijo a Andrés. Y Andrés se fue a decirle a Jesús. Y en eso se embolató, perdónenme que lo diga así, pero se embolató. No sabemos qué pasó, si Jesús recibió o no recibió a los griegos. No sabemos, quedaron en el aire los griegos. Por lo menos en la versión de Juan quedaron ahí en el aire. Pero Jesús sí dice una cosa importante, que es para nosotros, que era para los apóstoles, para los discípulos, y que era para los griegos. Y es, oiga, yo aquí he venido para salvarlos a todos. Yo vine aquí para que todos, absolutamente todos, sean salvos. Las expresiones de Jesús nos dejan la sensación cierta del abandono de su propia vida y la invitación a que usted y yo dejemos nuestra propia vida. Eso teológicamente se llama la kenosis. Jesús se abandonó de la mano de su Padre y Él dice, estoy asustado, estoy preocupado, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a dejar la misión aquí? No, voy a seguir, voy a ser esa semilla de trigo que cae y que muere para que dé mucho fruto. Y ahí hay otro escenario en el que no voy a profundizar, que es el tema de la voz y del trueno.
¿Qué quiero decirles con todo esto que pasó, hermanos y hermanas? ¿Cuál es el mensaje para usted y para mí hoy? Usted y yo somos Felipes en nuestro tiempo. Usted y yo somos las personas que tenemos la posibilidad de acercar a otros a Jesús. Usted y yo que creemos que Cristo murió en la cruz por nosotros, resucitó por nosotros, somos esa puerta, ese portero que debe estar presente diciendo: sigan todos, vengan, yo les presento a Jesús. Yo les quiero presentar al Señor. Usted y yo no podemos concebirnos como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, como discípulos del Señor, si no proclamamos la palabra. Si no proclamamos eso que el Señor está haciendo, si no proclamamos nuestra resurrección como Cristo resucitó a Lázaro, si no proclamamos la apertura y la inclusión en medio de nuestra comunidad. Litúrgicamente, hace 8 días, el texto central estaba radicado, estaba plasmado en un versículo muy conocido para todos nosotros, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿saben una cosa? Romanos nos dice que nadie va a creer si no se les lleva el evangelio, si no se les predica la palabra. ¿Cómo van a creer si no hay quien les hable? Si la salvación, dice Romanos, Pablo a los romanos, llega por el oír de la palabra del Señor. Usted y yo hoy tenemos un gran desafío. Usted y yo tenemos un gran desafío porque vivimos en un país multicultural, multiétnico. Pero usted y yo llevamos la luz, la antorcha, la vela de Jesús. Y si usted y yo queremos ver acción, movimiento, crecimiento, desarrollo, necesitamos proclamar el evangelio. Necesitamos hacerlo, hermano y hermana. Somos el punto de contacto. Lo último que nosotros leímos en el Evangelio es Jesús diciendo, y ese es tal vez el punto de contacto con los griegos. Cuando todo esto pasa, dice, yo mismo los atraeré. Hoy quiero hacerle un desafío como pastor. No para llenar la iglesia de Fairlawn. Claro que queremos verla llena, lo he dicho muchas veces. Es para que usted encuentre sentido en su propia kenosis, en su propia dejamiento. Abra su boca y predique a Jesús. Hágalo. No porque el pastor se lo está diciendo. No porque vamos a llenar esto abruptamente. Hágalo porque esa es la orden del Señor. Ponga en contacto a la gente con Dios. Póngalo. Porque tal vez mi última reflexión es esta. ¿Para qué sufrir por el Evangelio si no lo vamos a predicar? Lázaro estaba amenazado de muerte. A Pedro le dijeron cómo iba a morir. Los discípulos, todos murieron no muy agradablemente, hermano y hermana, pero predicaron el Evangelio. Porque sí, seguir a Cristo tiene un costo. Tiene el costo de ser transparente, tiene el costo de dar testimonio, tiene el costo de proclamar con mis acciones, afirmar con mis acciones lo que estoy diciendo con mis palabras. Ese es el costo. A eso se refiere Jesús.
cuando nos está diciendo, oiga, no es tan fácil seguirme. Pero lo mínimo que usted puede hacer es abrir su boca y presentar a Cristo. Que Dios nos permita hacerlo. Porque afuera mucha gente está necesitando una voz de esperanza. La misma voz de esperanza que en un momento le llegó a su vida y me llegó a mí. La misma voz de esperanza que en un momento nos llegó a nosotros y nos sacó de la muerte a la vida. Afuera hay un mundo muerto. Pero necesitamos escuchar la voz de esos que siguen hablando de la muerte, diciendo, miren, miren cómo el mundo, el cosmos, sigue a Jesús. A través de esos presbiterianos que están predicando. Dios nos bendiga.